Al final entrar en Europa, aquí puedes decir palabrotes, no. Lo que tú quieras. Fue una mierda, en verdad, tío. Todo lo que hayas aprendido antes no te vale para nada. La mina ya es totalmente diferente. Yo tenía 26 años, dije, yo soy el amo aquí, ¿qué me van a enseñar a mí? No tienes ni puta idea de nada. Con la jaula, bajar a la jaula el primer día, recuerdo que me temblaban las rodillas, no lo podéis imaginar. Igual entraba con una boina y unos alparagates. Raro era el día que no había un accidente grave o moría un compañero tuyo. Había 20 y pico mil paisanos. Nosotros aquí en Gijón lleganos todas las semanas un barco grandísimo que trae 150.000 toneladas de carbón de Australia. Ese barco solo tiene capacidad de 90.000, pero trae 150.000. ¿Sabéis por qué hace eso? Oye, que vos pasasteis de 60.000 toneladas, no pasa nada. ¿Cuánto hay que pagar? Tanto. Aquí tenéis, más de 1000 metros de profundidad. Había polacos que trabajaban en gallumbos, tío. Y yo al principio decía, hostia, tío, ¿estabas trabajando tú también en gallumbos? Tío, opción que cantaron, y muy emotiva para los mineros, y Santa Bárbara era nuestra patrona, y me gustó ese homenaje que hicieron. No sé si se sabrá nunca la verdad. ¿Tú crees que a día de hoy, en eso exactamente, no debería haber pasado nada? En el 2025 nunca. Si esa zona o esos tones que estaban ahí hubiese estado bien ventilado, pues no hubiera pasado ni la mitad, ya os lo digo yo. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo capítulo de Training Loop y hoy tenemos un capítulo bastante asturiano, de la tierrina en este caso, casi más igual de asturiano que el cacho, que sería en este caso la minería. Hoy vamos a hablar con un minero que tenemos hoy, a Alejandro, un trabajador que en este caso está actualmente en el Pozo Sotón. Pero bueno, vamos a tratar temas de cómo era la minería antiguamente, cómo es el trabajo de la minería y cómo, bueno, en este caso, los cambios que han tenido, en este caso en Asturias, el cambio de cierres de minas y demás. Entonces, bueno, tenemos aquí un profesional Bueno, casi. de sector. Casi. Tal, Alejandro. Bien, nada, buenas tardes. Gracias por invitarme. Pues nada, para empezar un poco, Alejandro, ¿quién es Alejandro? ¿Qué hace? Bueno, pues bueno, soy Alejandro, minero del Pozo Sotón, ya lo dijiste, sí. Y ahora lo que hacemos, pues yo enseñarles, visites un poquitín a la gente que te interesa en conocer el patrimonio industrial y cultural de las minas. Entonces, bueno, llevo aquí desde el 2016, llevo ya 9 años y bueno, el resultado ahora es bueno, pero al principio sí que fue malo porque la mentalidad que había en las cuenques, pues eso de cerrar las minas para enseñar o abrir un museo no eran los más agradables. Entonces al principio sí que hubo un poco de enfrentamiento ahí, no social, pero por decirlo así, un poquitín de enfrentamiento en términos de, no me sale la palabra, como si fuese algo cultural. Claro. No se puede cerrar las minas para enseñarlo a gente que pague por ello y demás. Entonces la idea de muchas personas era, si yo tuve 25 años trabajando en la mina, ¿cómo me vais a hacer pagar ahora para enseñar la mina? Entonces, bueno, hay muchos paisanos también que no lo ven positivamente, pero bueno, puedo decir que 9 años después sí que parece que vamos por el buen camino, sí. Fructífero, ¿eh? O sea, al principio yo creo que está como muy arraigado, ¿no? Sí. Muy, sí. Como muy puristas. Y decir, hombre, es que esto claro. nos están tocando. Por ejemplo, date cuenta, yo soy la 4ª generación de mineros, mi bisabuelo ya fue minero, allá por el 1930 o por ahí, luego mis 2 abuelos, mi padre, tíos, primos y yo soy la 4ª generación. Entonces, el San Benito que me cae a mí, yo como, joder, ¿y vas a cerrar tú la mina? Hostia, yo no quiero cerrar la mina, lo que pasa que, pues das estas condiciones, la política manda y las minas cierran, no porque no haya carbón, sino porque hay otros intereses que indiquen que tienes que cerrar las minas y ya está, en verdad. Ya, en tu caso, bueno, pero... Sí, no, por curiosidad, porque te voy a preguntar, ¿cómo iniciaste el mundo de la minería tal? Ya veo que viene de muchas generaciones. Sí. Pero claro, en tu generación, digamos que pilló justo cuando se empezaron a cerrar. Entonces, sí. ¿Tú ya tuviste recorrido de minero? Bueno, y ya cuando entró mi padre en el año 74, ya ahí decían que no entrara a la mina porque iba a cerrar. Mi padre jubilóse en el año 2000 y yo sigo trabajando en la mina, lo que queda de mina. Entonces, bueno, yo cuando empecé la mina, pues fue un poco para tener, mira lo que te voy a decir, esto ponerlo entre comillas, para tener estabilidad. Claro. Yo empecé a trabajar en el año 98 y bueno, las condiciones, siempre había mucho trabajo, sí que de verdad, pero era trabajo pues de 3 meses, de 6 meses, de un mes. Entonces en la mina, por ejemplo, tú sabías si entras en la mina ibas a estar por lo menos 4 años, 5 años, 8 años. Que coño, para un chaval de 18 años, 19 años, que te aseguraran 7, 8 años, pues imaginaos para un futbolista que vaya para un equipo y digan, no sabemos si juegues bien a fútbol o no, pero vamos a ficharte 8 años. Entonces era un poquitín por ahí. Yo, de hecho, yo soy maestro industrial y yo estudié
precisamente para no entrar en la mina, porque mis padres no querían que yo entrase en la mina. Y al final, pues llevo ya casi 20 años y bueno, al final el destino nunca sabes lo que te depara, yo qué sé. Claro, un poco cómo va eso, Alejandro, en el sentido de, aparte, bueno, de todo el pasado minero que tienes de familiar, ¿cómo empieza una persona en la mina? Dicen, toma, un pico y... Pues voy a decirte, yo acuérdame bien, pero fue difícil, tío. Pues primero bueno, eches la solicitud, ahí acuérdame que éramos 5.000 solicitudes por ahí y luego entraban muchas cosas. Si tenías títulos, si eres menos de tantos años, si tu padre había trabajado en la mina, si unas cuantas puntuaciones y yo entré entre los 125 primeros, pues tuve esa suerte de entrar ahí, que saqué la plaza, la 124, la penúltima. Ostras. La penúltima que había, pues fue la mía. Y al principio tanto un curso de 15 días y ya. O sea, ya. Toma. 15 días ¿Qué hacíais? de reloj, 15 días de día 1 al 15 y después al pozo. Vas al pozo y al principio ya chungo, tío, porque todo lo que hayas aprendido antes no te vale para nada. La mina ya es totalmente diferente. Yo pensaba que sabía de todo. Yo tenía 26 años, dije, yo soy el amo aquí, ¿qué me van a enseñar a mí? Ya. No tienes ni puta idea de nada. Cuando entres ahí, ves que yeto diferente, tío, las condiciones son diferentes. Yeto muy diferente, tío. Y yo, por ejemplo, acuérdame que entré y yo quería aprender. Yo iba con una libreta y muchos compañeros siempre me provocaban y tal. Yo iba con una libreta, apuntaba los dos. El día uno hacía esto, esto y esto y esto y tuve aquí y tal. Y eso ayuda también. Pero sí que recuerdo muchos nervios, tío. La jaula, bajar a la jaula el primer día. Recuerdo que me temblaban las rodillas, no lo podéis imaginar. Claro, para poner un poco en contexto, ¿qué es la jaula? La jaula es pues el transporte que nos lleva a los mineros dentro de la mina. En este caso el Pozo Carrio, que fue en el que yo empecé, bajábamos a 612 metros. En la jaula tardaba 2 minutos o por ahí, 2 minutos y medio. O sea, Qué tensión para bajar, ¿no? Qué tensión para yo bajar. estaba súper nervioso, tío, voy a decirte. Yo acuérdame cuando me mandaron entrar, yo estaba, o sea, lo que te digo, temblaban las rodillas, tío, hasta que no llegué abajo. Explica cómo hay una jaula para que... Pues una jaula hay como un ascensor, pero a lo bestia. Hay 102 pisos, por dentro está hecho polvo de pegar vagones, de pegar material, tantos oxidados, mete muchísimo ruido. Buf, son unas condiciones que no... Luego, cuando ya lleves una semana, ya no... Y el mejor transporte que ves, hasta estás cómodo, estás ahí, hasta estás a gusto en la jaula. Pero bueno, sí que la primera semana, el primer mes, pasase mal. Para encima, acuérdame bien, yo entré en verano, en junio o así, y yo, lo que os digo, era un chavalete, tenía 25, 26 años, y todos los años con los amiguetes, pues organizábamos les piragües, no sé si vosotros fuisteis alguna vez, nosotros Sí. íbamos de viernes a les piragües, y ese viernes... El viernes ese concreto de agosto, que fue el primer fin de semana, ya lo tenemos preparado todo. Los coches, les tiendes, el hidratante que íbamos a llevar, ya lo tenemos todo preparado. Y ese viernes, jodiósenos ahí la jaula y quedemos atrapados en 8ª planta. Hostia. Y Y yo estaba más preocupado, mira lo que te digo, Mario, estaba más preocupado por llegar a la hora Claro. a Riondas, te lo juro que... Digo, esto... Aquí ya saldremos. ¡Oh, Dios! Yo cuando vi la luz, dígotelo de verdad, yo estaba más preocupado por llegar a Riondas a las 5 de la tarde que por todo lo que había pasado. Porque al final de eso, ya la confianza, ya llevabas ahí un par de meses, ya sabías que eso podía pasar y pasó ese día y bueno, y pasó unas cuantas veces más, pero lo que te digo, como ya estás acostumbrado, pues no pasa nada. Esa primera vez que entraste, ¿era la primera vez Sí, sí. en tu vida que entrabas a una mina? Sí, la primera vez. Claro, porque al final te pueden contar historias tu Sí. familia, tus padres y Sí. tal, pero no lo ves en directo, entonces me parece increíble. A ver, yo recuerdo de estar en casa de mi abuelo, pues íbamos a comer lo típico, ¿no? Con la familia y tal, y cuando yo soy un guaje, pues estás oyendo a tu padre, al otro, a tu abuelo hablar de la mina, que si fizo, que si no sé qué, y tú ves lo ahí desde lejos y no sabes lo que lle, pero claro, el primer día que entres, claro, ya empiezas ahí a recordar de cuando, hostia, que esto era por aquello, esto y esto que decían, esto, y sí que el primer día, ya te digo, a mí acojonóme bastante, la verdad que sí. claro, en este caso, ¿qué tipo de minas, bueno, fueron las en las que trabajaste? Sí, bueno, son minas verticales. En Asturias había, por decirlo así, 3 tipos de minería, que era la minería a cielo abierto, que ya la que podéis ver en la cuenca central. Luego hay los típicos chamizos, que son minas de monte, pues ya que hacen varios niveles y vas entrando en cada nivel, sacando el carbón que hay de un nivel a otro.
Y cuando eso se agota, pues ya hay en la minería de interior. Haces un agujero al lado del escapes de carbón, vas profundizando, haces ese agujero paralelo al escapes de carbón y una vez dentro vas explotando norte, sur, este, oeste, de la dirección en la que tengas escapes. En este caso, bueno, Asturias predominante es carbón. Asturias el carbón que predomina y en la cuenca central sería la hulla Sí. y en el sur ya y León y el antracita, que son dos carbones distintos. La antracita y un carbón que se utiliza sobre todo para generar energía y la hulla, que es la que se explotó durante un montón de años en los cuenques. Traes a los cuenques porque tiene muchísimos derivados, tiene más de 60 derivados. La hulla, bueno, pues de la hulla obtienes un gas que de ese gas sale el ácido acetilsalicílico. No sé si sabéis dónde está la Bayer. Bayer, Sí, la empresa que está en Lada, pues púsose precisamente en Lada porque de la deshidratación de la hulla obtenías ese gas y fabricábase las aspirines. Hoy en día hay un proceso químico, pero hace 80 o 100 años hacíase con la hulla. Luego, pues tienes bencenos, tienes petróleos, tienes gases, tienes multitud de derivados que tienen la hulla. En este caso, el carbón que hay central. O sea, ¿esto sabéislo? No tenía ni idea. Yo me acuerdo que, bueno, cuando estuve Igual te lo contamos, ¿eh? el Pozo sobre todo, sí, joder, sí, dijiste mucha información que obviamente, aunque estamos de eso, que somos Asturias, de Gijón, No, lo estudias más o menos, no, en la aquí, cultura, pero es diferente. Yo, bueno, eso lo recomiendo a todo el mundo que pueda ir porque sí, yo también. es algo totalmente diferente que, joder, lo que dices tú, cuando bajas de la jaula, digo yo, me cago en una puta, bajar aquí todos los días. Nah, pero bueno, al final acostumbra este tío y bueno, Y no solo de Asturias, conozco mucha gente que viene fuera de Asturias que se lo recomiendas. sí. Oye, qué guay, qué chula la actividad que me... Mucha gente lo dice, la verdad, y que, a ver, está bien preparado, Mario, que tú vayas a verlo, está bien preparado, está muy minimizado los riesgos. A ver, los riesgos en una mina son un montón, pero en este caso están minimizados, tenemos lo todo muy controlado. Por ejemplo, por decirlo así, una parte de nosotros sale visitas y la otra parte de los compañeros lo que hace es el mantenimiento preventivo de esas visitas para que no pueda o que pase lo mínimo que tenga que pasar cuando hay algo. Entonces, bueno, está muy minimizado. Y yo, 9 años que tengo aquí, puedo deciros que no tuvimos ningún accidente grave nunca. O sea que, quiero decirte, que con esto ya pasaron por ahí 5.000 y pico paisanos, 6.000 me parece que llevamos ya, nunca se mancó nadie. Así que la gente que tenga miedo, pues no tiene que tener miedo ninguno porque está muy, muy asegurado. Que a nivel trabajador, cuando estabas me refiero trabajando en la mina, no como Bueno, guía, tal, no es un guía, no sí, es un guía. no nos gusta lo de guía, queda mal, tío. Perdóname, perdón. Ya, estás Pero perdonado. bueno, Y es del Sporting, estás perdonado. para ubicar un poco a la gente, en este Sí. caso como minero, hablamos que eso de que hay pues problemas, obviamente, hay circunstancias, cómo se vive el día a día con la ansiedad de que, oye, se paga la jaula, esto lo tienes que medir de esa manera. No cuentes con ello, tío. No, o sea, hay algo con lo que no conozco, por ejemplo, a ningún camionero que vaya a hacer un viaje y piense que se va a estrellar. Claro. O no conozco a ningún surfista que vaya al agua y piensa que se va a afogar. Pues los mineros igual. Tú vas a trabajar y no vas con la idea de que te va a pasar algo. Sabes que puede pasar, pero no vas con esa idea. Tú vas ahí, intentas trabajar lo que te manden, hacerlo lo antes posible, no mancate y lo antes que puedas ir para casa y fuera. Entonces, bueno, sí que es verdad que las condiciones de antes eran mucho peores. Cuando mi abuelo, cuando mi padre o cuando mi bisabuelo, pues imagináis el cambio que hubo ahí. Mi abuelo entraba con una boina y unos alpargates, mi bisabuelo, perdón. Mi abuelo ya entraba pues, con una boina y algo un poco mejor, y mi padre entraba con casco y una lámpara de ácido. Esa lámpara de ácido quemaba la ropa, quemaba el culo, la espalda y tal. Y nosotros entramos con unos botes de lujo, un casco, una lámpara de lujo, un rescatador que te permite 40 minutos de oxígeno artificial. O sea, cambia la minería muy, muy rápido también. También por eso el carbón dicen que es tan caro. Encarece porque tú tienes 20 y pico mil paisanos y si a esos 25.000 paisanos y das valor o material por un valor de 1.000 euros, imagínate lo que se incrementa el precio del carbón. Entonces, por eso encareció también el coste nuestro. Claro, una duda que tengo es, en este caso, las minas o cómo estaban en Asturias, ¿qué estaba distribuido por el gobierno asturiano, por el gobierno español o eran minas privadas? Al principio eran minas privadas, o sea, al principio nuestra empresa UNOSA lo que hacía es absorber un montón de empresas, de distintos dueños.
Entonces luego como son empresas deficitarias, el Estado les compra para intentar sacarles adelante, pero bueno, luego en el año 67, pues bueno, ahí aparece el petróleo, por decirlo así, años más tarde, y todo el carbón va a pique. Entonces lo que al principio fue la empresa, una unión para intentar salvar esos pozos, con la irrupción del petróleo, fue capa caída hasta hoy. Claro. Volviendo a tus primeros años en la mina, tú empiezas, pero claro, ¿qué tipo de trabajo te dan? Porque hay diferentes roles, entonces, Bueno, ¿qué roles hay en la mina? los que entramos a partir del 2000 ya tienes que entrar con especialidad, o bien eléctrico o bien mecánico. Entonces, bueno, todos los que entramos tenemos algún tipo de conocimiento. Yo, por ejemplo, soy eléctrico y tocóme la parte eléctrica. Más o menos las máquinas que tenemos aquí en Asturias fueron compradas a Rusia en los años 80, que vosotros no habéis ni nacido casi. No, y sin casi, ¿no? No habéis ni nacido. Casi. Y sin casi. En los años 80, imaginaros. Entonces, bueno, tienes que especializarte. Vivimos en una sociedad un poco rústica y los mineros de antes no sabían arreglar esas máquinas. Entonces, la empresa intenta meter gente ya que te forma para que sea mucho más fácil. Y nosotros tuvimos muchos años así. Lógico, luego si te hace falta ir a algún lado, pues no van a pedir gente del paro. Si tú eres eléctrico, pero necesites un tío que vaya a tirar madera o a poner un cuadro, pues vas a ir tú, no van a llamar a otro de la calle para una semana. Entonces, bueno, al final vas de una cosa, pero la mina, pues lo que te toque, la verdad que lo que te manden. ¿De cuánto son las jornadas de trabajo? De 7 horas y 10 minutos son. 7 horas y 10 minutos. Minutos. Exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Esto ya lo contemos a Mario cuando fue. Al principio eran 8. Bueno, cuando Alfonso XIII y luego cuando un señor así de bigote, que no sé si lo conoceréis, bueno, tampoco habéis nacido, me parece. Pues ese chaval no permitía que los mineros comiéramos el bocadillo dentro. Tenemos 8 horas. Después de unas cuantas huelgas, manifestaciones y demás, la empresa dijo que sí, que teníamos derecho a comer el pincho dentro del horario laboral. Entonces la empresa no quería ceder y los trabajadores tampoco, porque por aquel entonces había 25.000 mineros, entonces hacían mucho ruido. ¿Qué pasó? Que la empresa pues no quiso dar el brazo a torcer, los mineros tampoco, llegaron a un acuerdo. Entonces, para que pudiéramos comer el bocadillo dentro de la hora, la empresa dijo, bueno, pues vamos a ir a medias. Yo voy a poner 10 minutos del nuestro horario laboral, pero vosotros tenéis que poner 10 minutos, ¿vale? En ese momento la nuestra jornada era en 7 horas. Entonces, 10 minutos que ponía la empresa, nosotros trabajaríamos 6 horas con 50, ¿no? Claro. Pero nosotros tuvimos que poner otros 10 minutos para permitir comer ese bocata. No sé si me estáis entendiendo. Sí. De esas 7 horas, 10 minutos que ponía la empresa era dentro del horario laboral y los 10 minutos de después eran 10 minutos que dábamos los trabajadores. No sé si me expliqué. Sí, bueno, un poco fea la jugada aparte. Bueno, para meterlo ahí de alguna a calzador. Sí. Entonces fue así. Y luego, bueno, eso dura hasta hoy. Esos 20 minutos, cómesos donde quieras, o si quieres comerlos a la primera hora, última hora y nada, la empresa seguimos por ahí. Claro, ahora que me dices, me hablas de bocadillo. Sí. La alimentación de los mineros entonces es muy limitada. Bueno, ¿por qué? En 20 minutos, en 20 minutos, ¿cómo de grande y el bocadillo que puedes comer? Pero comer bocadillo todos los días sí que puedes variar mucho, ser muy creativo en cuanto a crear bocadillo, ¿no? Pero hoy en día somos muy pijos y vosotros los chavales que vos cuidáis coméis danacoles y hostias en vinagre. Los paisanos de antes no comían eso, hombre. Los paisanos de antes comían chorizo, comían jamón, comían queso, comían boroña, comían lo que fuera, tío. Y muy bien se te ve, así que... No tiene nada que ver. Y yo ahora estoy también empezando a comer cosas sin gluten y eso. Casi no tomo alcohol. No, y es broma. No, a ver, lógicamente como todo cambia la vida. Yo directamente, la primera vez que yo ya llevaba fruta a trabajar, pero ¿qué pasa? Las manos están llenas de grasa, están llenas de mierda. Intenta comer una manzana, una naranja... Con esos manes, tío, al final, ¿sabes lo que haces? No la comes, tíresla y... qué sé yo, los paisanos de antes no tiraban el bocadillo, ya te lo digo yo. Un paisano que a lo mejor venía a 5 kilómetros, vivía a 5 kilómetros, antes no había coche, ni autobuses, ni nada. Traía un bocadillo como una flauta. Llegaba a currar, lo primero que hacía, comer el bocadillo y luego a trabajar, por lo que te digo. Eran paisanos de antes, como digo yo. Los de ahora, no sé si aguantaríamos nosotros, no sé. No, puede ser. No sé. Era un poco, para comentar un poco ¿cómo veías tú antiguamente a ese sector minero? ¿Venía mucha gente de fuera? Sí. ¿Las minas? Bueno, les mines y a Ceralia también, sí. A Asturias vino a trabajar
gente sobre todo de Extremadura, Andalucía, gente del sur qué sé yo, aquí al final damos cuenta que Asturias éramos muy pocos y gracias a esta gente que vino echamos a andar esto. Antes la minería era algo fundamental en Asturias. Siderurgia dependía de la minería, todos los talleres dependía todo de la minería. Al final yo creo que Asturias y España entera fue para adelante, tiró para adelante gracias al carbón y a la gente que trabajó en les mines, vamos, yo piénsolo así. Claro, tocando un poco cómo, porque hay una transición claramente con el tema de las minas, hay una apertura y un cierre. Y cómo se vive ese proceso, sobre todo en este caso Asturias o otras partes de España, donde también entiendo yo que sobre todo fue el proceso de entrar en Europa, si no me equivoco. Sí, total. Literalmente querer entrar en Europa y decir, tenéis que cerrar las minas, desindustrializar, ¿no? Pero no solo les mines, tío, si te das cuenta, bueno, la mina por lo que nos toca, ¿no? Por lo que soy minero, pero por ejemplo en Galicia la pesca, la ganadería, la agricultura, al final entrar en Europa, aquí puedes decir palabrotes, no, lo que tú quieres. Fue una mierda, en verdad, tío, fue una mierda porque tú al final estás perdiendo más de lo que te van a dar o de lo que vas a ganar. A nosotros se nos obliga, por ejemplo, como Datu, a nosotros obligarse a cerrar les mines porque no son rentables. Para que os deis cuenta, nosotros ahora mismo, ¿sabéis a cuánto estamos comprando el carbón? No. Por ejemplo, nosotros ahora mismo la última noticia que yo tuve, que yo creo que fue en diciembre pasado o noviembre pasado, nosotros estábamos comprando más de 700 euros la tonelada. Entonces, y un poco, esto no lo puedes decir a nadie. ¿Tú cómo vas a tener tienes un país o un sitio, una comarca, una localidad como ya Asturias en la que tienes carbón propio, no te dejen sacarlo porque contamina? ¿Y tú cómo compres carbón a otro país en el cual permítese todo? En China los mineros trabajan por un bocadillo, tío. O sea, ese carbón ya manchado, ya es sucio. Y si mañana mueren 2.000 mineros chinos, va a haber otros 5.000 a la puerta que vayan a entrar. Entonces, ahí empezamos, ¿qué es lícito? ¿Qué la vida de los chinos vale menos que la nuestra? Lo que pasa que al final, pues lo que os digo, y política, y eso, la política ya es lo que mueve el mundo. Otro dato que os voy a contar. A nosotros aquí en Gijón lleganos todas las semanas un barco grandísimo que trae 150.000 toneladas de carbón de Australia. 150.000. Descárgalo ahí, la empresa esa, EVI, descárgalo ahí en el Musel. Ese barco solo tiene capacidad para traer 90.000, pero trae 150.000. ¿Sabéis por qué hace eso? Porque la multa que impone el gobierno español debe la pena pagarlo, ¿no? Y una mierda comparado a lo que ellos costaría mandar 2 barcos con 90.000. Yeah. Entonces ellos traen ese barco hasta arriba de carbón. Oye, que vos pasasteis 60.000 toneladas, no pasa nada. ¿Cuánto hay que pagar? Tanto. Aquí tenéis. Y ellos ponen la mano por detrás y a cobrar. Que eso no pasaría nunca aquí en Asturias, porque tú tienes las térmicas tenerlas aquí, los lavaderos tenerlos aquí, el carbón tenerlo aquí, la mano de obra tenerlo aquí. Al final, y política y bueno, tienes que acatarlo y callar la boca y no decir nada, porque si no... ¿En qué momento te pilla ese proceso? Yo recuerdo desde pequeño ya, en el año 92 o así, que empiezan a cerrarse las primeras mines, pues cambia bastante. Les Cuenques era un sitio con muchísima vida y ahora vas y somos 4 amigos, la verdad. Tú vas a La Felguera o vas a Mieres y no hay ni la mitad. En Langreo llegaron a ser en el año 70 y pico, 70.000 personas. Ahora somos 40 y poco mil. O sea, y al final influye, el cierre de las mines influye también en la calidad de vida y bueno, y en todo en general. Porque, por ejemplo, el tema de las prejubilaciones de los mineros tiene que ver con el tema de entrar en Europa o las condiciones que se dieron en eso. El tema prejubilaciones, mucha gente piensa que los mineros, bueno, pues que se prejubilen y que son ricos y que viven de puta madre y tal. Y esto hay que analizarlo en un contexto histórico. Estamos hablando de los años 80 o 90. Estamos hablando que la siniestralidad en la minería era grandísima. Había 20 y pico mil paisanos, o sea, raro era el día que no había un accidente grave o moría un compañero tuyo. Entonces, vosotros ponéis en ese contexto. Imaginaos que estás trabajando en un sitio en el cual todos los días o todas las semanas muere un compañero y llega la empresa y te dice, Mario, voy a pagarte lo mismo, pero voy a permitirte que vayas para casa prejubilado. Séme sincero, ¿tú egoístamente no lo harías? Sí, claro, obviamente.
hay gente que piensa que los mineros lo que hicieron fue vender el futuro de los hijos. En verdad, y es verdad. Pero no son los mineros los que venden el futuro de los fíos. Y los políticos, sindicatos o quien sea. Yo no creo que ninguna persona vaya a elegir quedarse en un trabajo en el cual peligra tu vida y tú veas morir o accidentarse un amigo directo tuyo. No conozco a ninguna persona que no firmaría eso. Claro. Y si no, pues que lo digan y yo pues daría ahí un aplauso y invito a merendar si quieres, porque no conocería a nadie, la verdad. ¿Y crees que está bien pagado? La minería, La minería no, más bien las la prejubilaciones. prejubilación al final, pues sí, un dinero que tú estás pagando a lo largo de los años y al final esa prejubilación y por decirlo así, una liquidación. O sea, hay un importe que la empresa va a ir desglosándote mes a mes. O sea, que digamos que es justo. Y justo el cómo te lo paga. El dinero, eso, pues hay gente que piensa que es muchísimo, a los mineros, lógicamente, y es poquísimo. Yo, por ejemplo, para mí es muchísimo un político que trabaje 4 años y tenga una paga vitalicia. Eso para mí es injusto. No un tío que está 25 años currando, como tú sabes dónde las condiciones, Mario, y que te permitan ir para casa después de 25 años. Pues para mí eso no es ser un hijo puta. Para mí es ser una persona, pues afortunada, entre comillas. ¿Entiendes? Yo no quiero que se me malentienda tampoco. No, Ojalá todo el mundo pudiese trabajar 25 años y ir para casa jubilado, pero no todo el mundo tiene las mismas condiciones. ahí está, los Un trabajos oficinista, diferentes. no quiero desprestigiar el empleo, pero tiene muchos menos riesgos que un camionero o que un albañil. Tú no puedes exigir o permitir lo mismo a un tío que está 24 horas en la carretera, a un oficinista que está 7 horas, 8 sentado en una silla. Ojo, perdonadme los oficinistas, pero quiero decir que no todos los empleos son iguales. Claro, aquí influye un poco también lo que genera cada empleo, ¿no? Porque una cosa es el sacrificio, que puede ser algo súper sacrificado, pero que bueno, que de hecho eso fue lo que dio pie a que se cerrara. En el momento que no es rentable, el negocio es cuando se cierra. Yo la duda que tenía es que no me imagino cómo es un trabajo en la mina. Sí que he visto vídeos y demás. Entonces, en tu caso particular, ¿cómo era un día a Día día? normal. Claro, un día normal en la mina. Pues mira, yo trabajaba ahí, lo que os digo, en el Pozucarrio, que está en La Viana, y bueno, lo primero, pues eso, cambiábame de ropa, ponía la lámpara ahí el rescatador y íbamos ahí a destino. El vigilante ya te mandaba ir a un sitio, a otro, ande fuera. Después intentabas ir, yo por lo menos personalmente intentaba ir lo más rápido posible, porque los puntos de trabajo están lejos. Yo normalmente, en uno de los puntos más lejos que teníamos en la mina, tardaba entre 35 o 40 minutos en ir, más luego hacer lo que tuvieras que hacer, más luego volver para casa. Pero durante la jornada laboral siempre había problemas, siempre te llamaban de un lado, siempre te llamaban de otro. Entonces era un poquitín ir a la aventura, que eso a mí también gustaba. A mí no, por ejemplo, no me gusta la monotonía, no me gusta estar ahí y estar aquí 7 horas. Entonces a mí eso gustaba. Yo de mano quitaba lo que me mandaran y luego pues a lo largo de la jornada, si iba surgiendo cualquier cosa, pues vas para un lado, para otro y bueno, a mí algo que me gustaba, la verdad. No te puedo decir que no porque a mí gustaba el trabajo, tío. La verdad que, no sé, en ese aspecto siéntome afortunado. Claro, porque hay mucha gente que igual pensaría, porque bueno, que sí, creo que todo el mundo piensa que es muy jodido el trabajo. Sí, hombre, y es muy físico, y es muy físico. Yo siempre comí mucho, siempre jugué a fútbol, siempre hice deporte, pero ahí era cuando más flaco tuve. Y es muy cansado, hace mucho calor, lleves muchos pesos encima, luego pierdes muchísimo líquido, o sea, son unas condiciones que no son válidas para todo el mundo, por decirlo así. Yo tengo compañeros que entraron en la mina y a poco ya piden ir para afuera, para el exterior. Oye, pues yo prefiero quedarme en el taller, prefiero quedarme en otro lado. Entonces, bueno, a mí como siempre me gustó, por decirlo así, el trabajo físico nunca me dio más, pues siempre me sentía a gusto y aparte era algo como cultural, joder, que dices, joder, pues yo soy minero y cuando salías de trabajar vosotros no os acordáis, los mineros siempre iban con la raya pintada en el ojo, pues a mí al principio también y pasa hasta que te presta, vas con la raya pintada y la gente como que te mira raro, porque de aquella no había no había tanta cultura como vosotros ahora. Tú ahora mismo vas a un niño y ve un paisano con los ojos rojos, con los ojos negros, ya piensa cualquier cosa. Que ahí en la cuenca, cuando veis un paisano en el bar con los ojos negros, sabías que era minero y
Claro, Para al final creas comunidad, te sientes parte de un grupo, te sientes... Sí, y algo, bueno, sí, cultural, lo que digo, y cultural y al final, yo qué sé. El que diga que no, a mí préstábame ser minero y ahora préstame enseñar la mina y, bueno, cuando fue Mario y tal, pudo comprobar, yo soy aquí igual que allí, yo soy así y los mineros al final somos así, somos todos así. La gente piensa que cuando vas a la visita que si actuamos o que si nos dan un guión o tal. Sí, vi por ahí que si se piensan que somos actores aquí Sí, sí, y no hay ningún actor, ¿no? Es todos mineros. Somos todos compañeros. Encima yo coincidimos, al final la empresa no es muy grande y siempre coincides con uno en un curso, con otro. Somos todos compañeros y sí que piensen que somos actores. Pero al final, yo me acuerdo una vez que vino a grabar, bueno, un par de famosos ahí. ¿Cómo se llama este chaval? Touriñán, este que salió en... ¿Cómo se llama esta serie? Fariña. Ah, sí. ¿No viste la Fariña? Bueno, pues uno de los charlines y Sí. ella llamábase Marta Azas, ¿no? Bueno, una actriz también que no sé qué películas hace y tal. Salió, ahora me parece que sale en la serie esta, ¿cómo se llama? La de, joder, Machos Alfa me parece. Sí, sale ahí. Ah, vale. Sale ahí, Sí. pues esa moza y tal. Y vinieron y tal, y que si éramos actores, que si le hacíamos muy guay. Y tú... Nada más lejos de la realidad. Nada, no. Y dijeronnos eso, tío, que si éramos actores y tal. Entonces, bueno, allí no hay nada, allí ya todo improvisado, tenemos un guión, pero que ese guión no lo sigue nadie prácticamente al final. Tú enseñas el tu puesto de trabajo, enseñas lo mejor que puedas y a correr. Al final Y es mucho más fácil. casi que mejor, claro, eso, Y porque es mucho más fácil. ya lo tienes interno. Y es muy fácil enseñar algo que tú sabes. Tú vas con un panadero y mejor que él no te va a enseñar nadie a hacer una barra pan. Pues estoy igual. Claro. Estoy igual. Claro, en el tema de, por ejemplo, que decías tú que, bueno, tú estabas a gusto con cómo era el trabajo y demás, pero claro, cuando, lo que digo yo, cuando bajas ahí abajo y dices tú, voy a pasar 7 horas No, pasen rápido. sin luz, Pasa rápido, tío. con la linterna, con tal. Nah, Claro, yo cuando decía, hostias, que estáis 7 horas aquí, pasa rápido, tío. bajas, tal. ¿Cómo es un poco esa sensación? Pues pasa rápido, tío. Sí, pasa rápido, tío, la verdad que sí. Entre que bajes, no sé qué, llegues al punto y tal, ya pasó casi una hora. Luego trabajes y estás ahí un poco entretenido, comes el bocado. Es que... Y pasa rápido, en verdad. Yo creo que pasaría peor si tuvieras sentado en una oficina. Y yo digo, te lo de verdad. De esta forma estás en movimiento y vas para un lado, vas para el otro. Yo para mí es mejor, tío. Y la mina está muy lejos un punto de otro, si tienes que desplazarte ya tardes un ratín, o sea, yo la verdad que me gustaba y sigue gustándome. Claro, para ¿verdad? ubicar un poco también a la gente que se imaginan igual también los vagones y tal. ¿Vosotros cómo os desplazabais? ¿Caminando? ¿Con vagón? Sí, bueno, hay varias maneras, depende de la mina, depende de la zona, depende muchas cosas, o vas andando porque no tengas transporte, o vas en el tren que fuiste tú, en el rápido, o nosotros en el Pozucarrio tenemos una cosa que se llamaba un becovía, que era un cabestrante que movía una estructura metálica, era un fierro puro y duro por un plano inclinado, unas raíles y a correr. Eso era un transporte y como puedes. Luego hay un telemina también que tienes multitud de transportes y entonces dependiendo de la mina, si es plano inclinado, si es un plano llano, pues o andando o en tren o como hay infinidad de cosas. Sí, sí. Has comentado que que hace calor. Sí, sí. Eso depende un poco de las profundidades. ¿Cómo es el Sí. tema del calor ahí? A ver, normalmente la gente que trabaja en los embarques sufre más las inclemencias del tiempo. Si afuera hace calor, esa gente que está cerca de las entradas de los pozos va a sufrir un poco. Si hace calor, calor, y si hace frío, frío. Pero en cuanto vas a los frentes de arranque, te mueres, tío. Yo voy a poneros yo cuando íbamos a trabajar en el Pozucarrio, la parte más profunda, que eran más de 1000 metros de profundidad, yo la primera vez que fui veía polacos que trabajaban en gallumbos, tío. Trabajaban con botes de seguridad, gallumbos, el cinturón, el casco y sin nada, en gallumbos. Y yo al principio decía, hostia, tío, esta gente, tío, ¿cómo puedes trabajar en gallumbos, tío? Pues al final acabas trabajando tú también en gallumbos, tío, porque hace tanto calor, el pantalón apegas a ti, la camiseta pegas a ti, incomodísimo, tío. Luego sales para arriba y esos 10 minutos que estás en el embarque esperando que te dé la jaula, te mueres de frío. Normalmente coges un catarro 2 al mes, porque pases de estar a 30 grados a estar a 8 o a 4. Claro. Entonces yo lo de los pantalones a última hora ya no lo hacía, pero una camiseta o dos siempre la metía. Metía una camiseta dobladina guay en el bolso, sudabas ahí toda la mañana y para salir fuera ponías la seca y... ¿Pero eso por qué es? ¿Mismamente por la profundidad, por la presión que...? Bueno, a ver, cada 33 metros que bajes de profundidad, la temperatura aumenta 1 grado. Vale.
Ahora tienes que multiplicar 1000 metros Ya. por unos cuantos grados. Nosotros tenemos mucha ventilación, pero hay zonas en las que la ventilación ya es secundaria y no fluye tan bien ese aire frío o fresco, por decirlo así. Entonces ahí te mueres de calor. Aunque tengas muchas turbinas, haz muchísimo calor. Luego haz mucha humedad. Los motores que tienes, las máquinas, desprenden calor también, mucho calor. Los transformadores son unas máquinas que transformen corriente de 5000 a 500 o de 5000 a 1000 y ya desprenden un calor que alucináis. Entonces, y un cúmulo de muchas cosas que al final y una sensación que haz muchísimo calor, sí, sí. A nivel también de, por ejemplo, tecnológico, por ejemplo, ¿viviste o te diste cuenta un poco el cambio que tuvo? O sabiendo que igual se iban a cerrar las minas, No, que paró la cosa y ya no había tanta innovación. yo vi el cambio sobre todo en el control ambiental. Nosotros tenemos unos dispositivos que nos van a vigilar la mina o vigilen la mina durante o sea, las 24 horas del día, todos los días del año. Y sí que vi un cambio de un modelo más viejo a un modelo más moderno. Y el cambio que pude ver yo, por ejemplo, por decirlo así, yo ya entré en minería moderna. Claro. Ya teníamos detectores de gas, ya teníamos anemómetros, ya teníamos ciertos sistemas que te permiten ya conocer la mina. Pero yo vi el cambio, por ejemplo, de un sistema más viejo a un sistema más moderno. Eso sí que lo vi yo, sí, sí. Pero bueno, minería vieja como mi pa o tal, no la sufre, por decirlo así. Claro, y a nivel, por ejemplo, de seguridad, que pues lo que hablamos, al final es un trabajo pues con mucho riesgo. No sé cómo qué, qué procesos se hacen para, oye, llevar dentro de lo que cabe Bueno, ese trabajo más seguro. hay un equipo de seguridad que controla más o menos, pero llegue muchas veces y es impredecible eso. Claro. No lo puedes, no puedes. Tú puedes prevenir alguna cosa, pero en la mina es imposible predecir lo que va a pasar al día siguiente. La mina, siempre decimos que la mina está viva. Tú puedes venir hoy, marchar para casa y lo que te encuentres mañana no es lo que dejaste hoy. Porque el carbón trabaja mucho, el gas está continuamente saliendo, puede haber un derrame, puede haber una quiebra ahí que te caigan roques. Entonces, y un trabajo que es muy difícil de controlar. Sí, sí. Los de prevención de riesgos laborales lo tienen complicado. Cuando hicimos el pozo, que vinieron ahí unos prevencionistas de riesgos laborales, dijeron, mira, macho, a los 200 metros dijeron, es que no podemos daros de paso esto. Pero bueno, al final, eso, minimices mucho les cosas y bueno, entonces sí que es verdad. Bueno, tú cuando fuiste notaste mucha peligrosidad. No, yo, en plan, estaba todo muy bien montado, muy tal. Obviamente, claro, dices, tú te imaginas cosas, dices, hostia, estoy bajando aquí en la jaula, tal. Nah, Porque al final es un ascensor, pero como abierto, que ves como la... sí, sí, no te importes, no. Claro, es muy llamativo, dices tú, No te "Oye, importes. aquí, o cuando bajabas, que bajamos Bajamos primero una chimenea por la chimenea, y luego bajamos las escaleras aquí del Gordes. sí, decías tú, a ver, es que aquí a la mínima que piso mal o se va algo, Sí, sí, te caes de cabeza y te desguazas. sí, luego... Claro, a nivel eso ¿cómo se dice? De seguridad y tal, es que bueno, es lo que hablamos un poco antes de, por ejemplo, el accidente ahora de Cerrero, que es lo que nos vino ahora a la cabeza, Sí. hablando del tema, que es algo que entiendo yo que hay muchas variables, pero como, por ejemplo, en este caso de Cerrero, Sí que pensamos, estamos en 2025, ¿por qué sigue pasando de a hoy? Sí, y Si es puedes muy, explicarlo muy rápido y es para muy- ponerlo en contexto. y es muy raro. Mira, yo la experiencia que tenemos, si tú ventiles bien una zona, y es muy difícil que pase eso que pasó. Si tienes buena ventilación, y es muy difícil que pase eso. Y luego yo estuve leyendo noticias por ahí que trae que si una máquina explotó, que si nosotros las máquinas que tenemos en nuestra empresa tienen que cumplir una normativa ATEX, quiere decir que tienen que estar preparadas para trabajar dentro de atmósferas explosivas. Nosotros tenemos máquinas que producen chispes también. Producen chispes, claro que los producen, pero esos chispes que producen son chispes que nosotros llamamos chispes fríes. No hay una chispa que, para que me entendáis, los mineros llamamos chispa fría. Tú si pones la mano, te quema. Pero esa chispa no tiene la suficiente energía o poder calorífico como para quemar o como para explotar una bolsa de gas. Entonces ahí hay algo raro, hay una investigación abierta y ojalá se descubra y se sepa lo que pasó. Pero bueno, mi opinión personal ya que si hubiese estado bien ventilado y esas máquinas que explotó, estuvieran en buen estado,
y imposible que hubiera pasado. Y el resultado fue ¿Qué pasó? 5 muertos. 5 muertos y 4 heridos, uno de gravedad, sí, fueron 9 mineros. Que de haber muerto los 9 mineros, pues ya hay una desgracia, 5 compañeros, imaginéis 9, entonces, ya algo que, bueno, no sé si se sabrá nunca la verdad, no sé, pero bueno, que ya es muy raro, ya os digo yo que ya algo raro tuvo que ver. No debería haber pasado. Sí. Mm. Eso Vamos, de- en el 2025 nunca tuvo que haber pasado eso. Vamos, es que yo no tengo palabras, no tengo palabras. Yo fui al entierro de los 4 chavales y fue muy emotivo, tío. Fue muy emotivo. Yo, por ejemplo, cuando era guaje, que sí que había muchísimos accidentes, poco a poco, pero ves lo más lejos y es un guaje. Estás más en el fútbol o que te gusta una moza, o no sé si me estáis entendiendo. Veslo como más lejano, ¿no? Pero a mí que ahora diome duro, la verdad que fue fuerte, tío. Claro, No es sé. lo que comentabas, que al final tienes, obviamente, muchas variables de lo de la mina está viva, pero Sí, claro, dentro de esos procesos, sí, lo que sí, dices tú crees que a día de hoy, sí. en eso exactamente, no debería haber pasado nada. Eso tuvo que ser algo, no sé, si negligencia, si poca información, si, no sé, mantenimiento preventivo, no lo sé, no sé. Yo no me gusta este tema y es difícil opinar o tal, pero bueno, Mm. yo espero que se sepa eso y lo que os digo, yo la experiencia que tengo, si esa zona o esos zonas que estaban ahí hubiese estado bien ventilado, no hubiera pasado ni, vamos, ni la mitad, ya os lo digo yo. Claro, para que ubique un poco la gente, bueno, también con donde tú trabajaste, qué es la ventilación y si cómo funciona ese proceso. Bueno, el gas que se forma, cuando se forma el carbón, formase un gas. Es que aquí en esto quería puntualizarlo también, porque mucha gente confúndelo. Cuando oigo por la tele el gas metano, el gas grisú o tal, eso no es real, no es así. El metano es una cosa, que es lo que se forma cuando se descompone un ser vivo, en este caso una planta o un animal. Fórmase el metano, que es CH4. El grisú y la proporción exacta de metano dentro de la atmósfera respirable. En el oxígeno, en la atmósfera que nosotros respiramos, hay un 21% de oxígeno. Un 21% de oxígeno. Bueno, pues cuando ese metano, ese CH4, oscila entre el 5 y el 15, y lo que la gente de a pie llamamos grisú, ¿vale? Pero el grisú en sí no es un gas, es la cantidad de metano que hay en la atmósfera, a ver si me estáis entendiendo, ¿vale? Entre el 5 y el 9 es lo más peligroso que hay. A partir del 15% de metano en el aire es totalmente asfixiante. Entonces, esa gente, para que haya esa explosión, ese metano tuvo que estar entre el 4, 5 y el 15%. Tuvo que estar ahí. Si eso tuviese ventilado, es imposible que se hubiese almacenado esa cantidad de metano. Nosotros los detectores que tenemos, al 1,5 nos avisen Sí. y al 2,5 tenemos que abandonar la labor. O sea, todavía tienes un 1,5 de margen todavía para abandonar la labor. O sea, que si eso tuviese ventilado, no hubiera pasado nunca, yo creo. Claro, eso es cómo se ponen ventiladores, tubos. Bueno, hay una normativa minera que te dice que tienes que poner a tantos metros una turbina aspirante, a tantos metros otra soplante, tienes que tener un metanómetro en tal sitio, un anemómetro en tal sitio, tienes que tener, pues antes de hacer cualquier cosa, tienes que tener un proyecto Claro. en el cual va a tener que estar señalado eso. Sí. Entonces, y es muy difícil que esa gente estuviese haciendo eso sin un proyecto anterior. Yo lo que me mosquea a mí eso. Sí. Entonces, bueno, yo espero que se sepa un poquitín, pues bueno, quién fue el responsable, aunque bueno, no sé, ahora ya las muertes ya están ahí, ya no van a poder revivirlos, así que no sé cómo pasará, no sé. No sé si lo viste porque sé que no es del Sporting, pero le han hecho un homenaje Sí. bastante emotivo en Sí, Molinón el otro día. sí. Bueno, lo que te dije, soy del Oviedo, pero no soy anti-sportinguista, que quede clarísimo. Yo soy del Oviedo, de Guaje llevaron a ver el Oviedo y si me hubiesen llevado a ver al Avilés, pues sería del Avilés, yo qué sé, pero bueno. Bueno, en cualquier caso, el Llevaron a ver. homenaje fue muy emotivo. Sí, el homenaje fue bueno y bueno, esa canción que cantaron Mm. y es muy emotiva para los mineros porque bueno, Santa Bárbara ya era nuestra patrona y
siempre está un poquitín ahí en mente. Entonces, bueno, a mí gustóme ese homenaje que hicieron. No me gustó tanto, pues bueno, el Sporting hizo lo bien, el Tenerife no tanto. ¿Para qué os voy a engañar? Porque para mí, y una canción ahí ellos están ahí como peloteando, como haciendo el chorro. A mí eso personalmente no me gustó. Ahora dirán aquí los del Tenerife que no lo sabían o yo qué sé qué, pero bueno, para mí Sí, pero es como un minuto de silencio, ¿no? para mí sí, tío. Yo hubiera hecho como el Sporting, hubiera puestome ahí Mm. y... Pero bueno, a lo mejor para los de Tenerife a lo mejor no tienen Ya. tanto valor o tanta importancia, no sé. Seguramente que cuando fue lo del volcán en Les Isles y ellos hicieron algo, imagínate que estamos ahí los del Oviedo, los del Sporting haciendo el Pino Puente ahí, a lo mejor a ellos no les hubiera gustado, ¿no? Entonces bueno, por ejemplo, por el Sporting a mí gustóme lo que hicieron, no me gustó tanto lo que hizo el Tenerife. ¿Qué vamos a hacer? No hay vuelta atrás, ya está hecho está. Sí, claro. Ahora, Alejandro, un poco tocando el tema hoy, la transición, tú pasaste, ¿cómo era la mina en la que empezaste? Es que Carrio, Carrio. el Pozo Carrio, sí, sí. Pozo Carrio, y luego pasaste directamente al Pozo Sotón, ¿o cómo fue? Bueno, fue un proceso ahí bueno, hubo ahí unos cuantos compañeros que fueron primero que yo fui 2 meses después. Y fue un poquitín allá, pues ese cambio, esa transición, necesitaban gente para ir para las visitas, y bueno, yo ya ves que soy así un chaval tímido y eso, y bueno, pregunté y tal, cómo era el tema, y al principio no sé si valía o no, y bueno, yo qué sé, al final... Pues llevo ahí 9 años, pero al principio es difícil, por lo que os decía al principio, los paisanos no lo ven con buenos ojos y, bueno, al final, mira, ya se acostumbren y... Claro, el Pozo Sotón, ¿cuánto tiempo lleva cerrado? El Pozo Sotón lleva desde el 14 cerrado, cerró en diciembre del 14 y en el 15 empecemos con esto de les visites y al principio sí que eran menos, a lo mejor había 5 visitantes al día o 5 visitantes a la semana, perdón. Ahora, a partir de Semana Santa, y una chifladura, hasta octubre por ahí estamos prácticamente llenos, colegios, o sea, institutos y muy lleno, muy lleno. La verdad que el Pozo de Sotón además y una institución porque lleva una estructura muy grande, tiene más de 100 años, está muy bien conservado, trabajaron muchísimos compañeros, entonces... Y un poquitín la catedral de la minería en Asturias y el Pozo de Sotón junto con el área modesta son, por decirlo así, lo tope gama de la minería, sí, de carbón. Claro, en este caso también, ¿cómo fue ese proceso de cierre de las minas, en este caso en la cuenca? Pues hay un periodo de cierre y no son instantáneos, no cierren todos de golpe. Claro. Unos cierran en el 12, otros van al 14, en Pozucarrio cierran el 18, entonces... Y un proceso en el cual la empresa firma con los políticos unas fechas de cierre y tienes que adecuarte a esos cierres y fuera. Aunque los pozos estén cerrados, nosotros seguimos teniendo una cosa que llamamos gastos eternos. Tú cuando haces un pozo, cuando lo profundices y lo abandones, no puedes abandonarlo sin más. Tienes que controlar ese agua que tienes ahí. El agua va a tender a inundar ese pozo y si tú no controlas el agua, pues ya es fácil que inunde terrenos colindantes, un bajo comercial, una casa de un paisano. Entonces eso hay que tenerlo siempre a una altura determinada. Entonces son los gastos eternos que vamos a tener toda la vida en la empresa. Sí, sí. Empezábamos el podcast que decías que la primera vez que entraste a trabajar fue la primera vez que entrabas en una mina. Sí. Claro, precisamente el Pozo Sotón me parece una herramienta maravillosa para que la gente que no sepa cómo es el trabajo que se lo imagine. Porque, claro, yo me imagino un minero que llegaba a casa y, bueno, por más que explicara, es como complicado hacerse la imagen, ¿no? Porque alguien que trabaja de médico, pues ha estado más o menos en un hospital, te puede hacer, Sí. aunque sea una idea. Sí, Alguien que trabaja en la oficina, te haces una idea. Pero en la mina es algo como muy puro, ¿no? ¿Sabes? No tienes referencias tampoco, no tienes. Claro. O sea, no, yo trabajé haciendo túneles, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. También te digo que antes de las visitas al Pozo Sotón, nosotros en nuestro pozo, bueno, y en otros muchos pozos, tenías la opción de visitar nuestra jornada de trabajo. Yo tengo 2 amiguetes que vinieron conmigo al Pozo Carrio. Era un poco más rollo, había que presentar una estancia y que te lo dieran de paso. A lo mejor tardabas 3 o 4 meses en que te dieran el visto bueno. Como Corea del Norte. Alucines, tardabas igual, tío, igual, tardabas en la de Dios. Y yo tengo un amiguete que cuando me mandéis este vídeo voy a mandarlo porque quiero que lo escuche 10 o 12 veces. Yo a veces salía de trabajar y queríamos ir a la playa o queríamos andar en bicicleta o queríamos ir a echar una pachanga y yo decía, no, mira, hoy, tío, de verdad que hoy
hoy no puedo y tal. Ah, pero ¿por qué? Y siempre decía la coletilla, si los mineros ahí vais a chavos, siempre vais a chavos ahí y tal. Entonces, cuando salió esto de las visitas al Pozucarrio, dije, esta ya la mía. Preparé ahí la estancia, eché para allá y dije, oye, mañana a las 7 de la mañana en el Pozu que vienes de visita conmigo. Flipó. Claro, metimoslo en jornada laboral total. Intensa. Intensa. Y claro, hubo que subir un par de planos bastante inclinados, 200 y pico metros a un 30% más o menos. Y yo, pues, para que notara el ambiente minero, cargué la misma maleta, la que yo llevo, que pesa entre 20 y 25 kilos. Y puse ahí en el jumbo. Y dijo el esto, dije yo, ahora vamos a subir este plano y luego otro plano. Y ay, amigo, cuando llegamos arriba y se sentó, dijo el hostia, ¿y qué hacéis esto todos los días? Y yo dije, sí, todos los días. ¿Ves? Porque a veces no me apetece ir a andar en bicicleta y por esto. Entonces, ese día sí que yo creo que mi amiguete cambió un poco la mentalidad minera. Sí, tengo alguna foto por ahí en Facebook que recuerdo y la cada poco. Digo, mira, salió negro y no hizo nada. Salió oscuro entero, no hizo nada, sí, sí. Una cosa que me acuerdo yo de cómo explicabais en el Pozo Soto, cómo era el trabajo. Era, si no me equivoco, si tú hacías hasta cierta parte, como que cobrabas más. Sí, podías especificar. Sí, bueno, hay ciertos puestos que son de estajistas. Sí. Entonces, bueno, tú cobres por lo que trabajes. Tú vas a tener un mínimo que te manda la empresa, que normalmente suele ser de 1 metro, y si luego haces más de 1 metro, pues págate más. Pero tienes que hacerlo sí o sí. No vale empezar tú 1 metro y que Mario lo acabe, porque no vais a cobrarlo ninguno. Si tú quieres empezar 1 metro, Nahuel, tienes que empezarlo y acabarlo. Y tú lo mismo, Mario, no vale decir, bueno, pues vamos a hacer ahí un trato, Mario, empieza tú por la mañana que yo lo acabo. Cuando llegue el vigilante y diga, hostia, Mario lo empezó, no lo acabó, no lo cobra. Y llegues tú, Nahuel, y te diga, venga, Nahuel acabó, pero no lo empezó, no lo vas a cobrar. Entonces, esos trabajos meten un poquitín al destaje a la gente. Si haces 1 metro van a pagarte en dinero, pero si haces 3 van a pagarte un cacho más. Entonces, por eso también había tantos accidentes en minería. Tú si incentives a un tío a que trabaje mucho más rápido, va a eliminar alguna noción de seguridad, va a evitar poner esto, va a evitar... Entonces, muchos accidentes vienen por ahí también. Antiguamente, cuando se calaba una chimenea allí por donde bajaste tú, esa chimenea ahí vertical, los mineros que calaban esa chimenea daban ellos 3 días de permiso. ¿Qué pasaba? Pues que los mineros somos un poco torpes y queríamos acabar todos ese agujero. Entonces había muchísimos accidentados. La empresa dijo que a partir de ahora el que acabe esto, pues reparte los días para todo el equipo en general, no solamente para los que lo calaron. Entonces ahí también reducense bastante los accidentes. Entonces, bueno, sí que influía también en eso, sí, sí. Para el tema familiar, claro, salvando muchísimo las distancias, es como, no sé, me sale la familia de un luchador. Hombre, estás ahí un poco, no sé, con miedo a que pueda pasar algo. En el caso de los mineros, sí. Los accidentes, digamos que no es algo habitual, pero sí que pasaba bastante, entonces supongo que habría un miedo grande, ¿no? Va a poner un ejemplo, mira, por ejemplo, vosotros ahora, o nosotros en este caso, yo que tengo 2 niños, los niños que van al cole con los míos saben muy poco de minería. Yo cuando era un chaval, y esta frase de un amiguete mío que me da gracia porque siempre la copio y la quito, sí que es verdad que cuando nosotros íbamos al cole, imagínate que éramos 40 chavales, pues éramos 37 hijos de mineros, un fontanero, un panadero y un albañil, lo que sea, ¿no? Entonces nosotros cuando íbamos al cole, tú no preguntabas a qué se dedicaba tu padre, tú ya preguntabas en qué pozo trabaja tu padre, porque era evidente que tu padre trabajaba en la mina. Entonces, cuando había un accidente, cuando sonaba ese turullo, el turullo, lógicamente los pueblos están construidos alrededor de los pozos. Cuando suena un turullo, pues va a sonar en el colegio, en la farmacia, en todos los lados. Cuando suena un turullo fuera de hora significaba que había habido una muerte en minería. Entonces, pues imagínate la tensión, puede ser tu padre, puede ser el padre de tu mejor amigo, puede ser el padre de... Entonces, el corazón ahí justo se sí, era un poco, pues eso, la incertidumbre. Hoy en día
pasa poco, pero no me quiero imaginar lo que pudo pasar ahí este día ahí en Zarreu cuando hubo pues esa explosión. Imagináis vos lo que tuvo que pasar esa gente que vive por ahí cerca, tío. No sé. ¿Has tenido alguna vez alguna anécdota de cuando has trabajado, más allá de esto que me has comentado, que a Bueno, veces has quedado encerrado? sí, sí. Recientemente, haz poco, realmente casi tuvimos un susto que realmente nunca nos tenía que haber pasado, pero bueno, lo que hablamos, la mina ye impredecible y bueno, nosotros tuvimos que limpiar una caldera ahí en séptima planta, me parece que fue aquí en el Pozo Sotón, y fuimos, ¿cuántos compañeros íbamos? Íbamos 5 por la mañana y 5 por la tarde, creo, no lo recuerdo bien. Bueno, yo estaba con un grupo de 5 compañeros y había que meterse pues en una caldera, el agujero era pues tan grande como esta mesa, la distancia era así, teníamos que entrar como en un columpio, colgado de una cadena, bajar ahí, subir otra vez. Eran unas condiciones que si hubiera habido un accidente de verdad hubiéramos pasado lo mal. Y entonces tenemos que ir picando esa cal porque estaba negándose de agua y demás. Entonces tenemos una bomba que tenemos que ir arrancando cada poco porque va inundándosenos, bueno, los pies mollados, bastante mollado. Y en una de estas yo estaba con un compañero que se llama Sergio, que lo conozco desde el Pozo Carrio también, muy, muy amigo mío, y pues yo estaba por un lado y él por otro, y coincidencias de la vida, nosotros teníamos una de las bombas que sacaba el agua en una esquina, entonces yo cada 2 o 3 minutos iba, ponía la bomba, sacaba el agua y volvía a quitarla, ¿no? Y mi amigo Sergio pues estaba por otro lado ahí con el martillo picándolo y tal, que cuestaban muchísimo. Y coincidió a cosas de la vida, tío, pues yo puse esa bomba y la quitéla y a los 30 segundos yo ya me encontré en el suelo con el casco arrancado, sangrando por el brazo, por la Joder. espalda, por la cadera. Miro así para atrás, claro, yo miro para atrás, veo a mi amigo tirado en el suelo, les pates y una sensación incómoda, porque yo pensé, hostia, ¿ahora cómo nos van a sacar de aquí? Había que sacarnos en el columpio ese con una cadena, ya fui ahí a hablar con él, pregunté si estaba bien, ya se levantó, ya ves que dice, empezó, cagón de la espalda, vaya, ves que un tono más jocoso, ya ves que está bien y tal, pero pasémoslo mal. Salimos los dos al médico y bueno, pues contusiones y un poco de betadine y a los 3 días para allí Y a seguir currando. a currar, claro, ¿qué vas a hacer? Esto teníais luz en este momento. Sí, teníamos, bueno, la lámpara, sí, sí. Pero bueno, claro, es que, es que Solo tienes 2 luces, la de él y la mía. es lo que te digo, Sí, que la sí. gente igual no es consciente de que No, en el no. momento que Sí, sí. algo tape la luz, no ves nada. Yo en mi casco estaba ahí, yo estaba aquí y el casco donde estáis vosotros, por ahí un poco lejos y tal. Nada, bueno, coges el cable, tires y tal, y nada más que alumbré, lo que te digo, ya lo vi en suelo ahí tirado. Y al principio, claro, preocúpeste, porque yo un segundo nada más. Tú ves un tirado un segundo que no se mueve, pero luego ya ves que se levanta, ya ves que. Sí, pero ese segundo no te Oh, para nadie, ¿eh? pásase mal, ostras, pásase mal. Digo vos lo que. Pásase mal. Y claro, una pregunta, Alejandro, para que un poco pueda ubicar la gente, que bueno, yo la verdad que no sé. Un minero, no te estoy preguntando exactamente tú cuánto cobras ahora Bueno, como bueno. tema de tal, sino No. cuánto puede más o menos. Ya depende, yo como los puñetazos, de verdad. ¿no? Sí, sí, sí. Yo cuando entré a empezar, cuando empecé en Carrio, yo cobraba 1.100 euros, tío. Claro. Así de claro, ahora gano algo más. Sí. Gano algo más, pero bueno, al final ganar algo más no te implica ahorrar algo más. Porque yo cuando lo que hablamos, vosotros no conocisteis casi les pesetes, pero antes con 5.000 pesetes, que son 30 euros de hoy, No, pero la inflación sí que la conoces. ¿a qué la conocéis, no? Eso sí que- ¿Cuánto vale alquilar un piso en Gijón, eh? Joder. Entonces, hoy en día, pues con 2.000 euros igual no lo haces. O quiero decirte, y no todos los mineros ganan 2.000 euros, ¿eh? Claro. Para ganar 2.000 euros tienes que currar y de ahí un huevo contra el otro porque cuesta, Lo ¿eh? que te digo, que aparte de, joder, obviamente, Cuesta, todo el tío. trabajo que tienes, la peligrosidad es un poco igual. La gente dice, no, igual, por lo menos cobran bien. Y No, bueno, tú sabes lo que es la visita sí. y bueno, tú sí que mejor que nadie puedes decir, Sí. ¿qué te parecería 1.800 o 2.000 o 1.500 o...? Que no merece la pena. Yo, Que lo dice objetivamente, no lo dice subjetivamente, pero bueno. Entonces, claro, y antiguamente entiendo que sería mucho peor, o tema sueldo y condiciones, ¿no? Pero era diferente. Claro. El sueldo era una mierda también, pero podías comprar más cosas. Claro. Al final no estamos hablando de si ganes mucho o ganes poco. Tú puedes ganar un montón y que no te dé para nada. Claro. Un paisano de antes, mi padre, con un sueldo vivíamos 4. Íbamos de vacaciones, ahorrábamos algo, pero ya que hoy en día, como no trabajes las 2 personas, no mal vives,
sobrevives, como digo yo. Bueno, puedes- la desaparición de la clase media. No hay clase Pensé que media. había clase media. No hay ahora clase ya. media. Ahora hay o clase alta o clase trabajadora y poco más. Es que no hay, tío. No hay. Comentabas antes, cuando se empezaron a cerrar las minas, bueno, por poneros un poco el contexto, principalmente fue, entre otras cosas, por tema de contaminación, ¿no? Por reducir contaminación, por Sí, políticas Sí, sí, energéticas y demás, Mm. bueno, más bien de reducción de emisiones, tal. sí. Luego también porque no era tan rentable a nivel económico, ¿no? Bueno, puede ser. Sí. Te digo las razones, no te digo Sí, si vale, son sí. verdad o no. Sí, sí. Claro, luego externalizamos muchas cosas, traemos carbón de otro lado, traemos gas de otro lado, traemos nuclear de otro lado. Bueno, eso ya es más discutible. Sí, Claro, aquí, ¿cómo fue esa transición en Asturias de decir, vale, vamos a quitar esto que tiene un montón de puestos de trabajo? Claro, un poco la reclamo cuando pasó esto fue, vale, pero ¿qué va a bueno, sustituir esto? ¿Cómo aquí va a lo- seguir la economía asturiana Bueno, funcionando? la respuesta y es facilísima. Cuando se cerraron los mines hubo mogollón de millones de euros que vino para Asturias para reindustrializar la zona, que se llamaron los fondos mineros. Con esos fondos mineros hicieronse 150.000 empresas que fueron a la quiebra toes. La que no cerró al año cerró a los 3 años. Hicieronse carreteras, hicieronse inversiones y lógicamente hubo mucho chorizo que llevó mucho dinero por detrás. Ahí también quiero enfadarme un poco porque la gente piensa que los mineros somos los que malgastamos ese dinero. Ningún minero tocó ni un céntimo de esos fondos mineros. Esos fondos mineros fueron recibidos y gestionados por personas políticas, por decirlo así, y la culpa de que Asturias esté como tal no es de los mineros, y de la gente que no supo controlar ese dinero. ¿Entendéisme? Yo es que eso aquí sí quiero recalcarlo porque mucha gente echa la culpa a los mineros. No son los mineros. Los mineros no manejaron nada. Fueron los sindicatos, los políticos, quien fuera, pero los mineros no. A mí no me dieron ni un céntimo. A mí si me hubieran dado 500 millones de euros, yo hubiera gestionado de otra manera, pero no tienes opción. Claro. Lo que hacen es carreteras, empresas no sé qué más, a los 2 días a la quiebra. La gente lo que hizo fue, esos empresarios fue poner empresas, recibir la pasta y cuando pudieron chapar y a correr. Eso funciona así, tío. Claro. Pero bueno, los políticos, que son los que lo permiten, deberían de hacer algo. Claro, ahí me refiero, en este sentido, ¿qué empresas intentaron hacerlo? ¿Cuál era la Pues idea? hubo muchas. Por ejemplo, la más sonada aquí en Langreo fue las Aluminio, una empresa que iba a dinamizar el concejo, iba a meter 200 y pico tíos, 300. Y sí es verdad que los metió al principio, pero a los 2 años o por ahí, un ERE, todos a la puta calle y a correr. ¿Qué pasó? Todos los perros que recibió ese empresario, ¿dónde están? Yo si fuese político haría una cosa. Vale, ¿tú quieres montar una empresa en Gijón? De puta madre. Firma aquí. Tienes que firmar un contrato de 25 años aquí. Y si no, devuelves hasta la última pesada. Pero no se hace eso. ¿Por qué no se hace? Porque a alguien no le interesa. A alguien no le interesa. ¿Tú quieres que una empresa quede aquí? Firma un contrato en el que ponga que si te vas antes de los 25 años, vas a recibir una... Pero no lo hay. Entonces, la culpa es esa. Yo vi una transición de minería a otro tipo de labores, pues errónea, muy mal. Claro, eso que vino como de fondos europeos. Sí. Europa daba un dinero a las empresas mineras que no fuesen rentables y admitiesen su cierre. O sea, que tú recibieses ese dinero si te comprometías a cerrar esa minería, esa mina, perdón, en el plazo que te indicasen. Si no era rentable. Si no es rentable. Claro. No, rentable no era ninguna. Claro. No era ninguna. Entonces, si una mina no era rentable y te acogías a esas subvenciones, tenías que cerrar cuando te dijeran ellos. Claro. Entonces, bueno, ese dinero que vino, pues en vez de venir para reindustrializar, lo que vino fue pues para hacer carreteras, hizose la Y de Vimenes, hizose no sé qué empresa, hizose mogollón de cosas que no valieron para nada. Lo que hicieron fue precarizarles cuenques y empobrecerles más, lógicamente. Aquí, bueno, igual te estoy haciendo una pregunta un poco complicada en este sentido. No la contesto fuera. Exactamente. Pero me refiero de cómo crees que, o qué crees que se hubiese podido hacer en la cuenca para, oye, intentar mejorar esa... Vale, es que claro, ¿Cómo se podría haber evitado? Claro, es que eso... Bien, sí. Lo que está claro y es que mi forma de pensar, que ojo, y una forma de pensar de pueblo, como digo yo. Cada puesto que pierdas tienes que generar otro. Y esa sería una transición justa. Claro.
No puedes perder 2 puestos y generar 1. Pero en cambio en Asturias, damos cuenta, había 25.000 mineros y hoy tenemos 400. Perdiéronse un montón de puestos de trabajo. Lo que debería de ser una transición justa sería esa. Para mí justo y eso. Sí. Vale, yo voy a echar a este tío a la calle, pero busco otro. Eso para mí sería justo, para mí. Para los políticos a lo mejor no es justo eso. No sé ellos lo que entenderán por justicia, pero bueno, yo para mí sería así. Esa sería la transición. Con esa cantidad de dinero, montar empresas. Que cierres, eches a 200 tíos para casa, pues hay que montar algo para dar trabajo a 200 tíos, ya está. Claro. Yo veo así. ¿Cómo ves la tendencia futura de las cuencas? Porque, por ejemplo, ahora, no sé, temas que se suelen comentar es que, bueno, se ofrecen viviendas, o más que ofrecer viviendas, hay gente de otras comunidades quizá con más nivel económico que están comprando pisos aquí, quizá Sí. gente de las cuencas que eso le perjudica porque Bueno. suben los precios, ¿no? Hay 2 tipos de personas que compren los pisos de barriada, por decirlo así. O los muy pudientes, que cogen este piso como segunda residencia, o los poco pudientes, no sé si me estáis entendiendo. Pues gente, no sé, explícate, que no quiero meterme en ningún jardín, pero bueno, yo tengo el ejemplo en Villa, donde vivo, pues hay pisos que compra gente con pocos recursos y al final lo que fomenta es pues un poco la desunión. Las barriadas mineras fueron sitios de nexo, de unión, de compañerismo. Hoy en día yo no lo veo así. Yo voy al portal de mi madre, no conozco a nadie. Conozco a mi madre y poco más, no conozco a nadie. Entonces, bueno, la gente que compra esos pisos, que son de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, viene aquí a tener un piso de puta madre para venir a mollar los pies a Gijón. Ese tío al final no sabe los problemas que hay en la cuenca, no se implica en ninguna labor social, en ninguna labor cultural. Entonces, al final, y algo que hay una mierda, en verdad, la cultura asturiana está en riesgos de desaparecer, porque si la minería desapareció y lo que hace es que la gente que compra esos pisos no se implique, pues al final lo que tienes pues que la cultura nuestra se desaparezca, vamos. Claro, aquí más bien habría que poner el foco en los gobiernos, ¿no? Porque Claro. tampoco es tanto la culpa de quien compra la casa, sino, No, oye, por supuestísimo. tú con tu dinero haz lo que quieras, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que el gobierno tampoco fomenta eso. Claro. El gobierno... Realmente yo es que no sé, ese tema sí que casi prefiero no tocar... No, casi prefiero... Cambiamos de tema. Y es difícil ese tema, Nahuel, y es difícil, Sí. tío. Sí. No, la pena es que eso, que mirando un poco la tendencia, las vistas un poco de futuro pues son pesimistas. Y da pena, ¿no? Sí, pero claro, al final que yo no tendría la llave ni tendría... Yo no sabría qué explicarte o qué decir aquí. Mira tú que yo soy de hablar mucho, pero aquí Mm. en este tema vesme un poco... Pues mira, Estoy un poco perdido. cambiamos de forma radical, Venga. simplemente por curiosidad. Venga. Nos hemos centrado principalmente en carbón. Mm. Yo no tengo ni idea de cómo son otras minas, yo qué sé, de metales preciosos, no de metales, de Sí, metal, minerales metálica, preciosos ¿no? y Sí. demás. ¿Tú sabes algo de esto? ¿Cómo es? O no sé, cosas controvertidas de Sí, bueno, rotaciones en África, Elon Musk y cosas. tengo compañeros que trabajan en otro tipo de minas y, bueno, son diferentes totalmente, ¿eh? La minería metálica es totalmente diferente, la minería de sal es diferente, o sea, la minería aquí en Asturias es algo diferente de todas las minerías que puedas encontrar. Solo conozco, habrá más, que yo soy un chaval de pueblo, yo solo conozco 2 tipos de minerías en las que te metes dentro del producto, que es la sal y el carbón. El resto de minería, pues ya entras con camiones y hay otro tipo de situaciones. Entonces, yo podría hablarte de la mía, pero bueno, las otras tendrán sus peligros, tendrán unas cosas mejores y otras cosas peores, pero bueno, al final, todo el que trabaja dentro de una mina y es minero con los riesgos que va a tener. Claro. En este sentido también igual, no sé si quieres dejar algún último mensaje, Alejandro, tema... Sí, quizá algo más positivo, porque al final nos hemos metido Metimos en un bucle. No, bueno, que bueno, mira, como positivo, si puedo meter ahí una cuña, bueno, pues mirad, gracias a Dios, bueno, el tema del deporte en Les Cuenques y algo que revitaliza mucho pues bueno, Les Cuenques, por decirlo así. Ya os comenté que esta semana pasada fue la carrera ahí de Samuño, que es una carrera que se hace, que pasa por dentro de una mina. Encima ¿Por dentro de una mina? pasa dentro de cuando luego Sí, pues, luego te voy a mandar el enlace. Qué guay. Organízalo el grupo de montaña Trail Cumbre Llangreu
que son, bueno, unos compañeros que yo empecé este año a correr con ellos, y está muy guay porque lo organizan en un espacio protegido que lleve entre el Pozo Samuño y el Pozo San Luis, y el último kilómetro de la carrera, hacen dos carreras, una carrera corta el sábado y una carrera larga el domingo. El último kilómetro de las dos carreras pasa por dentro de una mina, de un socavón, el socavón Emilia, y mola la tira, tío, güey. Mola la tira y está muy guay, estás pasando dentro de una mina, aparte para mí y es muy, muy importante porque y es la mina en la que trabajó mi pa 25 años, que es el Pozo San Luis, que encima hay un pozo que la estructura, y guapísimo el pozo por fuera, hay mogollón de personas, anima mogollón la gente, o sea, hay un sitio, para mí hay una fecha clave que tenéis que apuntar para que vayáis, aunque no sea a correr, a conocerla, hacedme caso. Gente que lo organiza muy guay, gente que son corredores y hacen la carrera no para lucrarse, sino para los corredores y dinamicen un poquitín, pues bueno, la minería, tiren un poquitín del tirón que tienen el patrimonio industrial y a mí me encanta. Y luego hay otros compañeros también que lleven haciendo otra carrera también un montón de años, que lleva la Mudrera, que si lo buscáis llámase el Trail Minero de Langreo, que lo fan en la Mudrera, que lo organizan también unos chavales que, bueno, al final en Langreo conocemos todos y tal. Y lo mismo, y una carrera de puta madre, organícenlo súper guay, mogollón de comida, mogollón de premios, una ruta que encima pasamos por el cielo abierto, ves vestigios mineros, ves cultura minera, pases por cerca de bocaminas, o sea, yo podría estar hablando aquí toda la tarde de esto, pero bueno, dos carreras que son muy, muy buenas, trae mucha gente a Langreo, una bueno, fue la semana pasada, el 29 de marzo, la otra en verano, el 13 de julio, y yo recomiendo pues, que si podéis ir, aunque sea para verlo, para que veáis el ambiente que se respira, el ambiente minero, siempre te dan algo minero, si no te dan una chaqueta minera, dante una lámpara minera, dante un cachucarbón, dante... A mí me disteis un cachucarbón. Dimos un cachucarbón Pero porque te portaste mal. Por todo se va, sí. Entonces, bueno, sí que a mí mola me la tira, que de una forma de hacer deporte, pues que se pueda fomentar y demás la cultura minera, el patrimonio minero, pues mola. Hacen un mogollón de carreras y yo todos los que puedo voy, aunque sea para rimar ahí ese granín de arena que puedas aportar, a mí me encanta. Y si podéis ir, digo, pues lo que estáis invitados, lo mismo... Lo ha vendido genial. Muy bien, ya te digo, acordaos, Trail de Samuño y Trail Minero de la Mudrera, que digo vos de verdad, yo no corro muchas carreras por ahí, yo solo corro las carreras de casa y yo no sé cómo será la organización en carreras nacionales, pero digo que como son estos dos, no les vais a ver en muchos sitios, hacedme caso de verdad, ¿eh? Pues mira, cuando me pasas los enlaces y lo lo vamos a poner aquí abajo en la descripción y demás. Voy a mandároslo y yo digo vos lo que además que os va a gustar porque lo que te digo, aparte del deporte, en la salida, por ejemplo, de Samuño, hacelo muy guay porque sale en el Pozo San Luis, que hay un pozo, lo mismo que pónsete la piel de gallina, graben un audio y en el audio ya como si fuera el pozo. Sí. El pozo y el que te diciendo, ¿qué hacéis aquí, corredores y tal? Muy guay y tal. Antes huíais de mí, no sé qué, y ahora venís aquí a correr y tal, pero con una voz muy ronca, con una música de... Buf, a mí pónseme la piel de gallina, te lo juro. Sí. Y eso ya en la salida, y nada más acabar ese discurso, dan ahí último minuto, tal, digo vos que si podéis mirarlo, luego voy a mandarte el enlace, Mario, y... Sí, ¿no? Y sobre todo eso, para la gente que está viendo el podcast, Sí. lo ponemos para que, oye, tengan la posibilidad de... Si podéis y... Sí. Y bueno, también vamos a poner, obviamente, la información de, oye, de que la gente quien quiera Sí. también ir contigo al Pozo Sotón. Sí, por supuesto. Eso decirlo ahí que, bueno, el Pozo Sotón, que eso, hay 3 visitas, visita corta, visita larga, visita exterior para niños o gente que no quiera estar dentro de la mina y para mí son buenas las 3. Si me dieran a elegir, elegiría la larga porque es muy extensa y explíquense muchas cosas, pero cualquiera de las 3 vale y bueno, tú que estuviste allí, que puedes opinar objetivamente, yo creo que no tiene desperdicio y todos los que vengan pues van a ser bien recibidos y habrán alguna sorpresa. Y eso, y gente de fuera de Asturias también, porque sí. toda la gente que viene de fuera, que me dice de ir y que ha ido, me ha dicho que muy bueno. Sí, es verdad que genial. sí. Pues nada, yo, si queréis preguntarme otra cosa más. La pregunta de, bueno, ¿qué le diríamos a
Bueno, solemos hacer una pregunta al Claro. final del podcast, súper complicada, no te preocupes. Lo de como el broncano, a ver cuándo. No, es un poco más, un Puedo poco no, más profunda. puedo no contestarla. Sí, claro, Bueno, no. contesta. No, la pregunta es una tontería, pero sí que hay algunas respuestas que hemos recibido que, bueno, te hacen pensar. Entonces, si tuvieras que dar algún consejo a tu yo del pasado, por ejemplo, a tu yo que empieza en la mina, ¿qué consejo le darías? Un consejo así de vida. ¿Qué consejo me daría? Pues mira, voy a decirte que aprendiese a estar un poco más callado. Ese sería mi consejo, porque siempre fui muy impulsivo y hay veces que te pierde la lengua y a veces si miro al pasado sí que digo, joder, pues si aquí no hubiera dicho esto, pues igual me hubiera ido de otra manera, pero bueno, Un al poco final más cauteloso, ¿eh? sí, al final la vida tienes que tomarla como te venga, no puedes arrepentirte de algo que hiciste y quiero decirte, no habiendo hecho daño a nadie, ¿no? Claro, sí. En este caso sí que hubiera mordido la lengua, he contado hasta 10 y a lo mejor, yo qué sé, hubiera tenido suerte de otra manera. Bueno, Pues sí. es algo también muy importante que hay que saber cuando, Sí, cuando, sí. oye, al final... Pero digamos que Pero, también te ha hecho aprender, ¿no? Claro, al final la vida hay un aprendizaje continuo. Si miro para atrás, si te das cuenta que esos errores que cometiste hicieron de ser la persona que yo soy, pues ni tan mal. Eso es. A lo mejor si no hubiera hecho alguna otra cosa, pues hoy no sería quien soy, pero bueno, gracias a Dios estoy orgulloso de ser quien soy. E intento portarme bien con la gente, pues que los familiares que tienes cercanos y amigos que te quieran y demás, y poco más se puede pedir. Yo no soy una persona muy egoísta, teniendo a las personas que tienes cercanas con salud y pues poco más sé que pedir. Tampoco hay que ser muy egoísta y demás. Hay que vivir Claro. lo mejor que se pueda, con lo que se pueda y para adelante. Aparte que yo soy muy viejo. Vosotros sois unos chavales todavía, joder. Pues nada, Nada, chavales, pues nada. Eso es, muchísimas gracias, lo hemos pasado muy bien. Gracias a vosotros. Hemos aprendido muchas cosas que desconocíamos, porque es una pena, porque somos de aquí, tenemos cultura minera, pero muy poco sabemos de las minas y los mineros, así que gracias. pues, Yo, por ejemplo, el último ya, todos los amigos, porque ¿qué voy a hacer en la mina? Yo ya lo sé todo, yo a Soto no voy porque yo ya lo sé, porque tal. Yo siempre decía, bueno, ven a Soto, cuando sales cambia la historia. Ah, yo esto no lo sabía, yo no me imaginaba que esto era así. Entonces, bueno, lo que dices tú, mucha gente piensa que tenemos cultura minera y no la tienes. Pero bueno, si gracias a esta entrevista o comentario, lo que sea, pues Podcast. podcast, Entrevistadores tengo un poco, la verdad. pues si este podcast pues ayudó un poquitín a eso, pues nada, bueno, tenéis mi número de teléfono, si necesites cualquier cosa o eso, preguntáisme en total confianza y fuera. Vale, Genial. claro, más o menos. chicos, Sí, no, la genial, último genial. tal, eso, que se den a like, que se suscriban. Y oye, dejamos aquí abajo lo que dijimos, los enlaces para el Pozo Sotón, para las carreras que, oye, tienen muy buena pinta. Y bueno, también eso, si sois de familia minera, oye, escribirnoslo aquí abajo, un like de familia minera y oye, si siempre viene bien. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en siguientes cambios. Nos vemos. Chao, chao.